considerar brevemente algunas características del llamado de los profetas. El llamado es un elemento fundamental de los libros proféticos, de la figura del profeta en el Antiguo Testamento, porque es fundante de su condición de profeta. Los profetas lo son porque han sido llamados por Dios. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento otros ministerios y otros roles, como podría ser el sacerdotal o el monárquico, que dependen de una descendencia, que dependen de formar parte de una línea de sangre, que son hereditarios y que tienen un fuerte rasgo institucional. En el caso de los profetas, su vocación, su servicio, su identidad están totalmente identificados con la idea de haber sido apartados por Dios de una manera especial. El llamado es un tema muy importante en la tradición bíblica, y uno podría rastrear hacia atrás narraciones de llamado, empezando por el patriarca Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, donde él es llamado en Ur de los caldeos, donde vivía, para iniciar un nuevo pueblo. Otro llamado importante y muy importante en la tradición profética es el llamado de Moisés en Éxodo 3, donde allí se fragua un poco el modelo de llamado de hombre de Dios. Moisés, que fue considerado profeta, y que el Deuteronomio dice que luego de Moisés Dios va a levantar a otros profetas como él, es un paradigma de hombre llamado por Dios, y de alguna manera su llamado va a marcar el llamado de los profetas. Los profetas se van a sentir identificados por ese modelo de llamado. Vamos a considerar ahora brevemente algunas características del llamado profético en el Antiguo Testamento. Un autor importante de estudios del Antiguo Testamento ha dicho que el profeta es el hombre más libre del Antiguo Testamento. ¿Por qué es libre? Porque no está atado a ninguna institución humana, no responde a ninguna institución humana. Allí está la gloria del profetismo y también su mayor debilidad, porque el profetismo depende de un llamado personal, específico de Dios al profeta, pero finalmente queda resumido a una experiencia subjetiva del profeta, por lo cual también se presta a la falsificación, al engaño, y de allí la aparición de los falsos profetas, personas que decían haber estado en el secreto de Dios y no lo habían estado, como dice el libro de Jeremías. De manera que el llamado es muy importante en la tradición profética porque es fundante del profetismo mismo. Cuando uno lee libros como el de Jeremías, el de Ezequiel, el de Isaías, el de Oseas, el llamado tiene en esos libros un lugar fundamental, porque establece, marca, pone los fundamentos del ministerio que va a llevar adelante cada uno de esos profetas. No en todos los libros proféticos tenemos un relato de llamado. Estos libros que he mencionado son aquellos que le dan más preponderancia al llamado. También en el libro de Amós tenemos algún tipo de referencia a su llamado, pero no un relato de llamado propiamente dicho. Pero en cambio, en Jeremías capítulo 1, en Ezequiel capítulo 1 y 2, en Isaías capítulo 6, en Oseas en el primer capítulo y luego desperdigado también por el libro, tenemos señas claras, relatos muy elocuentes de lo que significaba haber sido llamado como profeta. Pensemos brevemente algunas características del llamado profético. En primer lugar, es una irrupción de Dios en la vida del profeta, ¿no es cierto?
Esto no depende de algo que el profeta haya hecho o por pertenecer a un grupo en particular. Los profetas provienen de muy diversos contextos sociales, religiosos dentro del pueblo de Israel. De manera que es y depende de una decisión de Dios. Interviene en la vida del profeta, lo interrumpe su vida y genera una condición en general dramática en que el profeta se ve confrontado a la decisión de responder a la palabra de Dios. En general el llamado, y en el llamado Dios revela al profeta el propósito de su ministerio profético. Suele haber en los relatos de llamado una descripción de cuál va a ser el tipo de mensaje y el tipo de ministerio que el profeta va a tener que desarrollar. Hay un vínculo en el llamado con la palabra. La palabra le va a venir de parte de Dios. El profeta no tiene que inventar un mensaje, sino que tiene que transmitir un mensaje, tiene que ser heraldo de un mensaje. Y eso queda bastante claro en los relatos de llamado. También aparece otro tema que es bastante paradójico y contradictorio. En la mayoría de los llamados proféticos se le anuncia al profeta que en realidad el pueblo no va a responder a ese ministerio y a esa predicación que el profeta va a iniciar. De una u otra manera, a los profetas se le advierte que el pueblo va a ser refractario al mensaje profético y que de alguna manera parte del mensaje profético va a quedar encarnado en el profeta como una víctima de ese rechazo del pueblo, de manera que el profeta es un poco más que un mero mensajero, que un mero cartero, sino que él va a llevar sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida, las señales del mensaje al ser rechazado por el pueblo, va a encarnar ese mensaje. Recordemos que para la concepción antigua del pueblo de Israel, la palabra no es solamente una comunicación verbal, la palabra tiene peso y contiene en sí misma los acontecimientos que anuncia. El profeta, cuando anuncia la palabra, de alguna manera la desencadena y desencadena los acontecimientos que esta palabra anuncia. También en los relatos de llamado vamos a encontrar la certeza expresada hacia el profeta de la presencia de Dios, su respaldo, ¿no es cierto?, la fuerza de Dios para llevar adelante este ministerio tan difícil. En general, el llamado profético y eso queda bastante claro en estos llamados que encontramos en los libros del Antiguo Testamento, es un llamado a la conversión, es un llamado duro, fuerte. El profeta no recibe una palabra ni agradable ni acomodaticia, sino que recibe una palabra fuerte de confrontación al estilo de vida que lleva adelante el pueblo, y entonces el profeta se vuelve un poco un enemigo, por un lado, de las élites gobernantes que respaldan ese statu quo alejado de la palabra de Dios, y también se vuelve una persona no simpática para el pueblo, para las clases populares, porque el profeta también denuncia que así como las élites se han apartado de Dios, también lo ha hecho el pueblo. El llamado es sin duda uno de los grandes temas bíblicos. Si nosotros nos extendemos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que este paradigma, el paradigma del llamado, reaparece en los apóstoles, ¿no? Jesús llama a sus discípulos, llama a los apóstoles, el famoso sígueme de Jesús. Y luego en Pablo también vamos a encontrar que su autopercepción y su identidad están sostenidas con la idea de ser llamado. Llamado para el Evangelio de Dios, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, son frases habituales que usa Pablo en sus cartas para explicar por qué es apóstol, por qué sigue a Dios. Esta es una de
de los grandes paradigmas del pensamiento bíblico. Y en los profetas ese paradigma, el paradigma del llamado, ha alcanzado su más alto desarrollo. Podemos entender lo que dice Pablo, podemos entender lo que dicen los demás discípulos o apóstoles de Jesús cuando vamos a los relatos de llamado de los profetas y entendemos lo que significa ese ser apartado por Dios mismo sin depender para ello de ninguna institución humana, de ningún aval humano. Entendemos ahí la potencia que porta aquel que sabe que Dios ha interrumpido su historia para apartarlo para el servicio. También descubrimos allí el riesgo que este paradigma comporta, ¿no es cierto? Porque, como decíamos, ese llamado supone una experiencia subjetiva. En la medida en que no hay una institución humana que valide esa experiencia, hay un riesgo, ¿no es cierto? Es el riesgo que el profetismo, que este hombre libre y solo dependiente de Dios puede generar. La tradición profética va a tratar de encontrar algunas orientaciones para pensar este problema, ¿no? Por ejemplo, los profetas van a pensar que nadie que no sea llamado por Dios va a traer un mensaje de juicio, porque este nunca resulta popular, o nadie que no sea elegido y llamado por Dios y haya recibido una palabra de Dios va a decir algo que finalmente no se cumpla, que era simplemente imaginación humana. Es decir, hay algunas pautas que el pueblo va a ir desarrollando para discernir esta libertad, ¿no es cierto?, tan grande que el profeta reclama para sí porque ha sido llamado por Dios. Nos resuena la frase del profeta Amós, que dice: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, soy cuidador de ovejas y junto higos, pero Dios me apartó de detrás del rebaño para que sea profeta en Israel. Ahí aparece ese dramatismo de esa libertad de aquel que sabe que ha sido elegido por Dios, pero no necesita que nadie lo valide como tal. Y aquí está, como decíamos, la gran gloria del profetismo y del paradigma de llamado, y también su gran peligro. Pero el llamado, sin duda, que en los profetas lo vemos desarrollado en plenitud, ha marcado y sigue marcando la experiencia de fe de muchos hombres y mujeres, cristianos y cristianas, que en otros ministerios y en otros aspectos de la vida descubren que Dios ha aparecido en sus vidas y ha señalado un propósito, ha señalado un proyecto de vida, ha señalado un ministerio, ha señalado unos dones y un ser apartado para una tarea especial. Y sin duda los profetas, con su propia experiencia de llamado, muchas veces dramática, iluminan esos procesos espirituales que hoy también experimentamos y vivimos nosotros.